La tendencia del corazón rebelde es, por lo general, matizada por un manto de neutralidad ante lo que Dios hace. Es así que la gente trata de tomar un terreno medio entre lo que Dios ordena y la maldad de su propio corazón, lo cual no es posible. El mismo Señor dice que quien no es con Él es contra Él. Estoy parafraseando el texto, naturalmente. Y creo que vemos esa hostilidad frente al Señor cuando se hacen críticas infundadas en contra de sus juicios. Me refiero al juicio de la Escritura. Ya el hereje Marción había hecho un juicio similar al que hacen los impíos hoy en día, diciendo: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bárbaro, un Dios malvado, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno y misericordioso. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, creo que la causa de todo esto es el corazón humano, que no puede entender la justicia de Dios a menos que le sea revelada. Ya nosotros habíamos estado leyendo en el libro de Josué, que de hecho es el libro que vamos a seguir estudiando hoy, en el capítulo 10, cómo el hombre impío en algún momento su corazón aflora la maldad contra Dios. Recuerdan que 5 reyes impíos, ya le he aumentado 5. 5 reyes impíos se unieron contra el Señor, contra el pueblo de Dios, y su propósito era defender, habíamos dicho, su forma de vida, su cultura, su política, su religión y en general su manera de ver el mundo y de entender el mundo. Defender lo que ellos creían era correcto. En este tiempo algunos defendiéndolo hubiera dicho: pero es que esa es su forma de ver las cosas y hay que respetarla. Pues con Dios no funciona eso. Y qué bueno que sea así. Dios solo conoce una forma de hacer las cosas, es su manera. Y nos las transmite a nosotros de manera buena y soberana. En este libro de Josué hay muchas cosas que nos van quedando claras a manera de resumen. Nos van quedando claras que los dioses de las naciones, de los amorreos, eran ídolos hechos a imagen y semejanza del hombre, que aceptaban todo tipo de inmoralidades, la inmoralidad sexual entre otras, pero también la muerte de niños, el sacrificio de personas, y todo esto, según ellos, era bueno a su manera de ver las cosas. Pero cuando entra el pueblo de Israel, se presenta no solo el choque cultural, que es lo que podríamos ver a lo último, sino que es un choque entre el Dios vivo contra las deidades paganas. En el libro de Josué, ya les pido que abran sus Biblias en el capítulo 10, versículos 16 al 27, nosotros nos vamos a encontrar cómo el Señor juzga todos estos comportamientos rebeldes contra Él mismo, contra su naturaleza. Cómo el Señor derrama los juicios, cómo el Señor manifiesta temporalmente los juicios eternos. Y de hecho ese es el título de nuestro sermón de hoy: la manifestación temporal de los juicios eternos de Dios. Leamos el texto, Josué 10 del 16 al 27. Si quiere quédese sentado, yo leo para usted. Dice: pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios
los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Lo primero que deseo resaltar de este texto es que aquellos reyes que habían mostrado gran valor enfrentándose al Señor y a su pueblo, ahora eran cobardes. Después de la derrota, se habían tratado de escapar del juicio, del juicio de muerte, escondiéndose en una cueva. Qué gran contraste de todos aquellos que desafían al Señor en sus vidas. Primero el valor, pero cuando el Señor se revela a sus vidas, aparece la cobardía. En segundo lugar, la segunda consideración es que el pueblo de Dios no descuidó su obligación principal, que era destruir a los pueblos que el Señor había mandado destruir. Ellos prosiguieron con la persecución hasta que muy pocos enemigos lograron salvarse. Y el tercer y último punto que vamos a tratar, y creo que con un poco más de detalle, es el juicio individual contra cada uno de los 5 reyes que relata el texto. ¿Y por qué vamos a ocuparnos más en este último aspecto? Porque creo que ahí es donde está el meollo del asunto, donde vemos una manifestación temporal del juicio eterno de Dios que nos recuerda cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá al final de los tiempos a destruir a todos sus enemigos. Bueno, iniciemos entonces, pero hablemos primeramente de que el juicio que Dios trae contra sus enemigos es un juicio del todo inesperado. ¿Recuerdan cómo será la venida del Señor? Como ladrón en la noche, ¿cierto? Nadie la espera. Y decíamos que es bien curioso que al principio de este capítulo 10, Adonisedec, el que era rey de Jerusalén, oye que Josué y los israelitas habían hecho, Gabaón había hecho alianza con Josué y los israelitas, y ya había tenido la noticia de la destrucción de Jai y la destrucción de Jericó, y que cada vez se fortalecía más y más el pueblo de Dios. Y este hombre hizo alianza y se veían muy valientes. Uno trata de imaginarse lo que pasaba en las reuniones. Sería algo así como: ¿vamos a dejar que estos hombres nos acaben? Vamos a defender nuestra forma de vida. Defendamos nuestras ciudades de los invasores. Y esas palabras pueden parecer justas a los ojos de cualquiera. Los israelitas eran un pueblo invasor y los que estaban en Canaán estaban defendiendo su forma de vida. Eso es lo que diría el relativismo moral hoy en día. Pero Dios había ordenado a su pueblo ingresar a la tierra que Él les había dado. Entonces,
el valor de estos reyes no era más que una absurda rebeldía, de la cual, de ese valor no quedaba nada ahora, absolutamente. Los reyes se escondían en las cuevas. Miren, hay algo que parece que olvidamos con mucha frecuencia, y es que el valor de un alma es un don de Dios. El coraje, el deseo de luchar es un don que viene de Dios. Creo que para ilustrar este punto sirve mucho cuando uno lee entre líneas el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, cuando Orugario, que es el demonio aprendiz, trata de llevar al que él llama el paciente, es decir, el cristiano, a un punto de cobardía, infundándole ese temor para que no pelee, para que no cumpla con su deber, que era en ese momento ir a la guerra y luchar. Naturalmente, uno logra ver que el Señor termina dándole al creyente el valor para que este hombre cumpla su deber. No sigo relatando para evitar los spoilers. Entonces, el valor es realmente un don de Dios. Dios nos da la capacidad de pararnos frente a la injusticia. Pero cuando ese valor es para levantarse contra Dios, es un acto de perversa rebeldía. Pero hay algo también que resalta el texto que estamos leyendo, y es que estos reyes que huyeron y se esconden, tratan de evitar de toda forma posible el juicio que vendría sobre ellos. Escondidos en una cueva, pensaron que no los iban a atrapar. Y llama la atención que en Apocalipsis, en capítulo 6, versículo 16, hay una referencia similar a este tipo de actitud del hombre. Dice el pasaje, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es una lástima que quienes sean futuristas, estilo premilenialistas, dispensacionales y demás, vean este texto únicamente como una referencia al futuro, como una referencia a un juicio que en algún día vendrá, y no como algo que se viene dando a través de toda la historia. Sí, Dios tendrá un juicio final contra todos los que le aborrecen, pero también es cierto que Dios durante toda la historia ha venido derramando su justa ira. No en la proporción final que la derramará, pero ha venido a través de la historia empleando su juicio en contra de los impíos. Y lejos de ser esto una alegoría atrevida, nos damos cuenta que es la misma actitud de los hombres. Reyes escondidos en cuevas, hombres que claman a las rocas que caigan sobre ellos para evitar el juicio de Dios. Ahora, también hay algo bien interesante aquí, y es que ya en el versículo 17 le avisan a Josué dónde estaban los reyes escondidos en aquella cueva, y Josué dice, ¿están ahí escondidos? Rueden piedras, colóquenlas allí, eviten que salgan y vamos a dejarlos en esa prisión hasta que hayamos terminado de cumplir la misión que nos ha dado. Es decir, ellos no se dejaron mover por la presencia de los enemigos ilustres, sino que siguieron atacando conforme el Señor les había dado que lo hicieran. Alguno podrá decir que estoy llevando el texto demasiado lejos, pero es necesario recordar dos cosas. La primera, que toda la Biblia es una manifestación de la gloria de Dios. Y segundo, que hay un aspecto en la vida de Josué tipológico. Recuerden que el nombre de Josué es Jesús, Jehová salva. Y aquí vemos claramente cómo de manera tipológica nuestro Señor Jesucristo deja en prisiones a los impíos
para juzgarlos posteriormente. Pero sobre ese punto regresaremos en un momento. Ahora nos ocuparemos de nuestro segundo punto, que tiene que ver con que el juicio no solo es rápido e inesperado, sino que es un juicio imposible de detener para los enemigos de Dios. Es imposible de detener para los enemigos de Dios. Versículos 20 y 21 dicen: y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Esas ciudades caerían posteriormente. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Miren, desde el versículo 19, Josué le dice al pueblo: no se detengan, no se detengan, persigan al ejército, hieran en la retaguardia y no dejen que entren en las ciudades fortificadas. ¿Para qué? Para evitar lo que en la guerra se conoce como el reagrupamiento y el cambio de estrategia. No los dejen. Es orden del Señor destruirlos. No permitan que lleguen a las ciudades fortificadas, acaben con ellos. Es decir, el pueblo, como decía ahorita, no se concentró solamente en los reyes, en los grandes, sino que también se concentró en los pequeños, en cada soldado, en cada persona que participaba en las guerras. Ahora bien, casi siempre los hombres, al momento de buscar responsables, responsabilizan a otro. ¿Por qué es la culpa de tu maldad? Vamos a las marchas que han ocurrido en esta época. ¿Por qué tu maldad? Porque aquel es ladrón, corrupto, perverso y malvado. Ah, ok, eso puede ser cierto. ¿Y eso te da derecho a destruir? ¿Te da derecho a azotar las calles? ¿A poner en pánico a tu país? ¿Porque aquel es corrupto? Entonces mi violencia es justificada. Pero la violencia, pero el pecado del otro no. Mi pecado lo justifico, pero el del otro no. Somos demasiado autoindulgentes y eso no está bien. Nadie está exento del juicio de Dios. Miren, volviendo al relato, es evidente que Dios había dado la orden de caer en juicio contra todos los amorreos, fueran estos pequeños o grandes, nobles o ricos. También en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, hay un texto que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Casi siempre la persona cree que está libre del juicio de Dios por cualquiera de sus posesiones o cualquiera de sus carencias. ¿Me explico? El rico cree que su dinero lo protege del juicio de Dios. No, pero es que yo soy rico y yo he hecho caridad. He ayudado a muchos. Los he bendecido. Ah, pero ¿qué esperamos entonces frente al pobre? El pobre dice: no, yo estoy libre del juicio de Dios porque soy pobre. Y entonces, y parece que muchos pobres cuentan con gran orgullo las vicisitudes que pasan en el mundo como si fueran un mérito. Las cuentan con el mismo gozo que los ricos cuentan los viajes y recitan de memoria las posesiones que tienen. ¿Qué podemos decirle a ricos y a pobres? Que ambos están condenados sin Cristo. Ambos están en la peor situación. Ambos, tanto el rico como el pobre, son miserables delante de la presencia del Señor porque carecen de la persona de Cristo morando en sus corazones. No hay algo así como la justificación por la sola pobreza o la justificación por la sola riqueza. La única justificación válida es la justificación solo por Cristo el Señor.
Cuando la abundante gracia de Dios es derramada en el alma. Cuando somos tomados por Él y salvados por Él. De resto, no podemos ser justificados por nada. En el periodo medieval, la pobreza era un valor grandísimo. Y en la posmodernidad, la riqueza es un valor grandísimo. Pero casi nunca acudimos a ver lo que es la Escritura. ¿Sabe usted que en la Escritura la pobreza y la riqueza no son definidas por la posesión de bienes? Es por cuán lejos o cuán cerca se está del Señor. Y ese nunca debemos olvidarlo. Volviendo al texto, llama la atención que hubo una gran mortandad. Versículo 20. La gran mortandad fue de los enemigos del Señor. El juicio seguía cayendo sobre los enemigos de Dios. Ya Dios había detenido el sol, llamémoslo como lo llama la Escritura para no tratar de explicar el milagro. Estos hombres trataban de huir, pero lo único que encontraban era israelitas por todas partes que los mataban. Y luego dice el texto que el pueblo de Dios regresó sano y salvo a Josué en el campamento de Maceda, que es lugar de pastores. No se sabe exactamente dónde está. Algunos dicen que estaba cerca de Laquis, una de las ciudades que también fue tomada por Josué. Pero llama la atención que parece que no hubo bajas de parte de los hijos de Israel. Dios los preservó. Y no solo eso, sino que hay una referencia también a la crítica que podía haber contra los hijos de Israel. Dice que no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Es decir, el mismo Señor cayó la boca de los impíos. Dios usó su pueblo para juzgar a los impíos. Dios usó su pueblo. Ahora bien, la Biblia dice que el creyente juzgará cosas superiores. En 1 Corintios 6, 2 y 3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Y de seguro alguno de ustedes se está preguntando ya: pastor, ¿eso quiere decir que los creyentes estamos hoy en día en posición de juzgar a las naciones? Bueno, eso es una pregunta bastante difícil. Si usted me dice si la iglesia debe levantarse en armas contra el mundo malvado, la respuesta es no. Las armas de nuestra milicia no son de este mundo, sino que son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero si usted me pregunta si de forma indirecta juzgamos al mundo, la respuesta es sí. Y permítanme citar un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen ateo y perverso de Hitler, los nacionales socialistas nazis, se levantaron para conquistar el mundo. Inglaterra y los Estados Unidos fueron la parte más representativa de los aliados. Y creo que no está de más recordar que estos dos países fueron formados, su cultura y todo esto, por la Escritura, por los movimientos puritanos. Fundaron estas naciones. Pero creo también, ya haciendo una aplicación más puntual, que cuando un hijo de Dios es llamado por un país legítimo, por un gobierno legítimo, a prestar el servicio militar y hay una guerra justa, el hijo de Dios no puede, escúchelo bien, no puede manifestar que tiene objeción de conciencia, sino que su deber es juzgar el mundo de forma indirecta a través de aquella situación que se ha presentado.
Eso es muy distinto a tomar la justicia por las manos. No, aquí estamos hablando de una situación particular de una nación. Lastimosamente hoy en día los pensadores actuales se están llenando a nuestros jóvenes de una cobardía inusitada. Parece que Orugario, el demonio aprendiz, sigue operando en el corazón de muchos jóvenes, feminizándolos y llevándolos a creer que el mundo y los conflictos se resuelven con florecitas y demás. El enemigo sabe cómo actúa, cuánta violencia puede emplear, y muchas veces sacan a los jóvenes de cuál es su verdadero deber delante de Dios y delante de un gobierno legítimo ante su presencia. Bien, como aplicación de este segundo punto, quiero decir que nosotros vivimos en un mundo de incertidumbres cada vez más difícil de tratar de entender. Es un mundo casi incomprensible. De hecho, nuestra Latinoamérica está ardiendo. Hay cualquier cantidad de situaciones en cada uno de nuestros países, corazones inconformes y demás. Y la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Pues mis hermanos, estamos llamados a la confianza absoluta en Jesucristo. Confianza absoluta en Jesucristo. Y esto no lo digo como un lugar común, como una frase de cajón. No estoy diciendo esto, sino que estoy llamando a los creyentes a que no pierdan la esperanza. Recuerdan que en el libro de Habacuc, como era profeta y parecía haber perdido la esperanza, y le decía a Dios, ¿cómo un Dios tan bueno puede ver el mal que viene sobre su pueblo? ¿Cómo un Dios santo y bendito que ama a los suyos puede ver tanta maldad que viene sobre el pueblo? Habacuc era consciente que el momento que entraran los babilonios iba a arrasar con Judá. ¿Y cuál es la respuesta divina? ¿Cuál es la respuesta que viene al profeta Habacuc? La visión se tarda un poco, pero es segura, vendrá. Pero ¿sabes qué? El justo por la fe vivirá. Y es lo que cada uno de nosotros hoy, como creyentes, tenemos que tener en mente. Que nosotros viviremos por la fe en Jesucristo. No tenemos otra esperanza. Primera pregunta del Catecismo de Heidelberg: ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Cristo. No tenemos otra esperanza. ¿O usted que espera que a los que somos republicanos, que los gobiernos de derecha nos salven? Yo no espero eso. A los que tienen alguna afinidad con la izquierda democrática, ¿usted cree que la izquierda democrática lo va a salvar? No. Nuestra única esperanza, creyentes, hijos de Dios, es Jesucristo. No tenemos a más nadie. Solo Él, y el que espera en Él, dice la Escritura, que no es avergonzado. Eso no significa que no vamos a sufrir hambre, enfermedad, tristeza, dolor, muerte, pérdidas y todas las cosas que hay en este mundo. Lo que significa es que un día tendremos plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Eso es lo que debemos tener en mente. Pero ahora quiero tocar finalmente un aspecto del juicio que es poco mencionado, y es que el juicio de Dios lleva a los justos a la alabanza. ¿Cómo así? ¿El juicio de Dios lleva a los justos a la alabanza? Pues sí. Miren, a partir del versículo 22, hay un proceso de juzgamiento individual que es bien, pero bien, parecería bien extraño hoy en día a los defensores de derechos humanos. Dice,
Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a los reyes. La cueva que había servido de escondite y después de prisión, ahora son quitadas las rocas y son sacados aquellos 5 valientes reyes que ahora estaban escondidos de la ira de Dios. ¿Sabe lo que nos hace pensar esto y nos debería hacer temblar? Que el mismo Dios que olvida nuestros pecados de los creyentes y lo echa a lo profundo de la mar para nunca más recordarlos, tiene en su memoria todos y cada uno de los pecados de los impíos. Terrible, terrible para el que no está en Cristo. Es una noticia horrorosa para el que no está en Cristo y que debe producirle una gran preocupación. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y lo hicieron así, hablando de los reyes, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, y los dice por nombres individuales: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. ¿Cuál se salvó de ellos? Ninguno. Ninguno. Porque el juicio de Dios, nadie se puede salvar. ¿Y qué vino después? Ya en el versículo 24 viene la humillación de aquellos que osaron levantarse contra el Señor. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre el cuello de ellos. Dice John MacArthur sobre esa parte que hay un símbolo tanto de victoria como de seguridad. Victoria, victoria absoluta. Los que habían poseído la tierra ahora estaban en la tierra siendo pisoteados por los hijos de Israel. ¡Qué tremendo juicio! Pero sigue el proceso de humillación pública. Creo que usted lo está amarrando con el juicio final, ¿cierto? Sí, todo el que se levante hoy en la tierra contra el Señor sufrirá eterna vergüenza en la eternidad. Versículo 25 dice, y Josué le dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Wow. Aquí empezamos nosotros como hijos de Dios a decir, sí, hay una gran humillación en el texto contra los impíos, pero los hijos de Dios reciben esperanza. Esperanza. Dice, todos vuestros enemigos serán destruidos. Pregunto, ¿los hijos de Dios tenemos enemigos? ¿La iglesia de Dios tiene enemigos? La iglesia de Dios tiene más enemigos por centímetro cuadrado que todos los países del mundo unidos. Enemigos espirituales, Satanás y sus demonios. Enemigos mundanos movidos por filosofías huecas que quieren destruir a la iglesia. Enemigos pasivos. Los que dicen, no, a mí no me cae tan mal la iglesia, después que no se metan conmigo, que no me prediquen, que me dejen tranquilo, no importa, ese es enemigo de la iglesia. Porque el Señor dijo, quien no es por nosotros, contra nosotros es. Estamos rodeados de enemigos. Gracias a Dios que el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos y predicamos, y el Señor ha llamado de entre nuestros enemigos a muchos. Pero en el relato, nuevamente, en el relato hay razones para sentir gozo en medio de la tremenda humillación del enemigo. Y es que ningún enemigo, ningún impío va a poder resistir el juicio de Dios, porque Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis los destruirá. Y luego en el versículo 26, ya para ir cerrando, encontramos que Josué los hirió, posiblemente a espada,
y luego los colgó en árboles hasta cuando iba cayendo la noche. Y luego ordenó que los hizo colgar en 5 maderos, 5 árboles, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen, justicia poética, en la misma cueva donde se habían ocultado. Ah, ¿quieres que las piedras caigan sobre ti? Deseo concedido. Las piedras caerán sobre ti, pero como una señal del tremendo juicio de Dios. Y es que el final de los incrédulos no puede ser otro sino la muerte completa, destrucción de sus vidas, destrucción de sus almas. Pero llama la atención que ya al final de todo, en el versículo 27, hay un detalle que no puede pasar, no podemos dejar pasar por alto. Y es que pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Se da cuenta que siempre que hay un hito, es decir, un hecho histórico importante en la narrativa de Josué, siempre se levanta un muro de piedras, un monumento de piedras. Cuando cruzaron el Jordán, un monumento de piedras. Dejaron lleno de piedras, las piedras de Jericó testificaban la caída de la ciudad. Cuando después del pecado de Acán, levantan un monumento de piedras, y ahora también levantan un monumento de piedras a orillas de la cueva donde estaban los reyes impíos. ¿Para qué? Recordatorio. Pero curiosamente, ¿recordatorio de qué? De la obra del Señor. De que el Señor peleaba por su pueblo. De que el Señor pelea por su pueblo. De que el Señor es bueno. De que los juicios de Dios son justos. Y el pueblo de Dios se puede levantar y decir: gloria a Dios, aleluya, porque tus juicios han llegado. Y quiero aplicar esto, y présteme atención, hermano. ¿Usted cree que no alabará su alma a Dios al final de los tiempos, en medio de un juicio? Usted alabará al Señor si es creyente. Aún cuando haya familias divididas, porque un esposo es creyente o una esposa es creyente y su cónyuge no lo es. Aún cuando los hijos no sean creyentes, o que los hijos sean creyentes y los padres no. Cuando el juicio final de Dios en Jesucristo venga sobre toda la humanidad, y el Señor Jesucristo tome en su mano derecha quienes ha decidido salvar, y aparte con su mano izquierda a los que ha dejado en sus delitos y pecados, los que estemos en su mano derecha, aun cuando haya familiares que en la tierra amamos muchísimo, siendo condenados, el amor por Cristo será tan grande, el amor por la justicia de Cristo, el amor por la redención que Cristo ha dado a su pueblo será tan maravillosa, y el agradecimiento con Cristo será tan valioso, de tanto gozo, que cuando ellos estén siendo arrojados al infierno, su pueblo dirá: aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Parecería duro, ¿verdad? Pero no. El Señor ha ordenado en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que la compasión con nuestros familiares, ejerzámosla ahora. Prediquémosle ahora. Roguemos por ellos ahora, en este tiempo. Supliquemos a Dios que su gracia se derrame sobre los corazones de quienes amamos ahora.
porque si no se convierten, no los amaremos más. En nuestro sermón dominical de hoy, hemos visto la manifestación temporal de los juicios eternos de Dios, y lo primero que dijimos es que el juicio es inesperado, pero también dijimos que es un juicio imposible de detener, y finalmente dijimos que es un juicio que lleva a los justos a la alabanza de Dios. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigos, yo no sé cuál es tu condición, ni sé por qué nos estás escuchando en este momento, pero seguramente estás escondido de Dios. No sé si en una cueva o es un escondite creado en tu propia alma, en tu corazón, pero en ese lugar quedarás tendido para siempre, a menos que le supliques a Cristo que te conceda fe y arrepentimiento, y corriendo a sus brazos obtengas la vida eterna que solo Él te puede dar. Ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Para los creyentes, mis hermanos, la reflexión que necesitamos hacer es cómo vemos los juicios de Dios, cómo vemos el juicio eterno manifestado en juicios temporales. Sí, sintamos compasión, pero estemos prestos a adorarle por lo que Él es. Porque si algo podemos estar seguros por su palabra, es que Dios es bueno. Amén.